presenta wowmx.tv. Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a un programa más, programa de Bien Integra, Salud Integral, Cuerpo, Mente y Espíritu, porque somos seres que tenemos que ir trabajando en nuestra salud en todos los ámbitos y bueno, es importantísimo que lo hagamos de esa forma, de manera integral y pues siempre con el apoyo y el acompañamiento de especialistas, de personas preparadas y capaces que nos puedan ayudar y nos puedan brindar conocimiento que seguramente tenemos, pero que siempre es mejor pues poder apoyarnos, ¿no? Muy contento el día de hoy como un programa más, como en muchas otras ocasiones, pero porque Centros de Integración Juvenil, que es mi casa, lo digo así con mucho gusto, nos abre la oportunidad y nos acompaña y nos facilita para que la gente conozca a la mejor institución, digo yo, no solo de Latinoamérica y de Hispanoamérica, sino digo casi del mundo, porque pues la verdad es que lo que hace Centros de Integración Juvenil, pocas instituciones lo logran, tiene más de, pues me parece que son 108 centros, tiene cerca de 12 centros de internamiento, en fin, ya nos va a platicar un poquito más nuestro invitado de hoy, que es invitado de lujo. Muchísimas gracias, porque pues nada más y nada menos tenemos a quien ha sido coordinador estatal de salud mental en el estado de Hidalgo, coordinador estatal de adicciones y de los UNEMES CAPA, y jefe del Departamento de Salud Mental y Adicciones, conductor de un programa de televisión que se llama Cuidando tu Salud, actualmente director del Centro de Integración Juvenil Pachuca y responsable de Tulancingo, que se dice sencillo, pero bueno, ya nos irá platicando también algunas situaciones que se viven hoy día, y bueno, catedrático del Instituto de Ciencias de la Salud en área académica de Psicología de Salud y Prevención de Adicciones. El día de hoy nos acompaña Cristian Agüed. Cristian, muchas gracias, bienvenido. Horacio, qué gusto saludarte. Al contrario, es emocionante poder estar en este espacio que vibra muy alto y que además el mensaje es para la población en general. Es decir, este programa yo sé que llega a todos, es para todas y todos, y pues hablar de un tema muy, muy trascendente, Horacio. No sé tú qué opines, pero lo que son pues las redes sociales. Es correcto. No, pues gracias, Cristian. Pues sí, tenemos la fortuna, gracias a Aztele TV, a WOW, WOW México. Gracias a Male, a Kenneth, a Edgar, a Ro, a todos los que hacen posible este programa. Estamos aquí abriendo este espacio y bueno, Cristian nos va a platicar hoy, pues ya nos está avanzando sobre, en realidad son entretenimiento, son una herramienta o pueden convertirse en un tema de adicción, las redes sociales. Pues mi querido Cristian, tienes un gran bagaje, una gran experiencia y bueno, pues compártenos, pues nada más como para tener ya bien claro, y siempre le digo a los papás, pongan mucha atención porque tenemos que estar muy, muy cerca de nuestros chicos y bueno, poder tener claridad qué son las redes sociales, ¿no? Así es. Bueno, en este sentido y entendiendo que esta es una plática que seguramente va a ser muy amena, pero sobre todo que sea constructiva, que sea informativa, que deje algo. En este sentido, las redes sociales vamos a entenderlas como estas herramientas tecnológicas, son tecnologías de la información que nos permiten, por supuesto, transferir cualquier tipo de contenido. Y en este sentido, ahí se encuentran oportunidades y riesgos. Las redes sociales nos permiten acercarnos a lugares inimaginables, a personas que están a lo más lejos del punto donde nos encontramos en este momento. Las redes sociales nos acercan, también nos alejan. Las redes sociales nos permiten aprender, desaprender, informarnos, desinformarnos. Las redes sociales, sin duda alguna, son el parteaguas. Son aquellas herramientas que han construido o destruido discursos, figuras políticas que construyen y deconstruyen a las personas. Las redes sociales han llegado para quedarse
pero ahora tenemos nosotros una gran responsabilidad, Horacio. Las redes sociales generan comunidad, por supuesto, pero vamos a estar platicando de la importancia de generar una comunidad con una visión saludable. Papás y mamás que se preocupan por cuál es el uso que dan sus hijas y sus hijos a las redes sociales, tienen toda la razón en preocuparse, pero su responsabilidad y la de todos es ocuparnos en una supervisión, en una promoción saludable del uso de estas redes, Horacio, entre lo que es adicción o entretenimiento, la línea puede ser delgada. Aprendizaje, por supuesto, gracias a las redes podemos estar platicando también el día de hoy de alguna manera. Así que en este sentido, así entendemos a las redes sociales de manera general, Horacio. Pues sí, sin duda, papás, pues sepamos que las redes sociales son todos estos espacios en donde nuestros hijos hoy tienen una convivencia de distintas formas y profundidades y matices, ¿no? El Instagram, el Facebook, el TikTok, bueno, y otras más. Ya no existe, creo que ni el Snapchat, pero en algún momento existió. Y por ahí hay tantos otros que van estando. Y bueno, el mismo YouTube y muchísimas otras, ¿no? Las menciono como para que vayamos teniendo un poco de claridad. El WhatsApp, que es, bueno, y el Telegram, que son fortísimos, ¿no? Y lo importante es que vayamos entendiendo, como dices, hoy, gracias a una red social y a una situación, un espacio virtual, tú estás en Pachuca, yo estoy en la Ciudad de México, y podemos estar aquí y estamos compartiendo. Este programa llega a España, llega a Estados Unidos, llega a Colombia, llega a Perú, llega a Chile, en fin, pues es muy importante las redes sociales, pero ¿qué papel juegan en realidad en la dinámica actual? Es decir, ya estamos hablando un poco, pero así es. Explícanos un poco. Vamos a ir contextualizando, Horacio. En este caso, en México, un dato de la Asociación Mexicana de Internet de hace no mucho tiempo nos dice que el 45% de los usuarios de Internet en México son jóvenes, adolescentes entre los 13 y 24 años de edad. Es una etapa de la vida crucial, entre los 13 y los 24, reconociendo que son adolescentes y jóvenes que tienen acceso, a veces total y sin restricciones, a contenidos en redes sociales, contenidos diversos que tienen que ver con aspectos educativos, sí, pero que también reconocemos la hipersexualización de las redes sociales. Si pensamos en una red en este momento, por ejemplo, TikTok, ¿qué nos viene a la mente primero? ¿Nos viene a la mente una biblioteca o algún círculo de lectura? ¿O nos viene a la mente un baile sexualizado de menores de edad? ¿Eso lo vemos muy comúnmente en TikTok? Sí, esa es la respuesta. Están hipersexualizadas las redes. Ahora, es entonces la mitad de la población mexicana prácticamente jóvenes y adolescentes que usan Internet y a veces de manera desmedida. Ya más o menos buscaremos en adelante establecer parámetros de lo saludable en el uso de las tecnologías de información. No es algo sencillo, no es una receta sencilla, es algo inclusive subjetivo. Pero en este sentido, también nosotros debemos de informarnos y comparto con ustedes este dato muy importante. 8 de cada 10 niños, niñas, que en este caso son hijos de papás internautas, es decir, personas que están utilizando constantemente Internet por cualquier razón. Por ejemplo, en mi caso, si mi hijo me ve que tengo reuniones por Zoom, entrevistas y doy clases y estoy ocupando Internet todo el tiempo, mi hijo va a tener curiosidad. Claro, y esa curiosidad es la que genera el uso temprano de las tecnologías y por lo tanto se vuelve común observar niños y niñas menores de 6 o 5 años con sus tabletas, con sus celulares. Se vuelve muy común que digan, toma esta, yo le llamo ahora la mamila electrónica. Es lamentable, antes decían dale la mamila y que se calme. Ahora pareciera ser una mamila electrónica, esta parte de lo voy a calmar con el celular.
significa que el acceso a las redes sociales y al contenido de Internet se puede dar de manera temprana y por lo tanto los riesgos aumentan. Yo mencioné una palabra, Horacio, que se llama curiosidad. Claro. Tú reconoces como miembro de la familia CIJ que nosotros hemos identificado esta curiosidad como un factor de riesgo indiscutible hacia lo que es el consumo de drogas. Y entonces resulta que la curiosidad se convierte también en un gran, poderoso, peligroso factor de riesgo ante el uso de redes sociales. Y bueno, en realidad, ¿por qué? ¿Por qué esto es así? Porque en las redes sociales nosotros podemos encontrar consecuencias. Me voy a ir de una vez a mencionar cuáles serían estas consecuencias graves. Adicción, que es una enfermedad crónica, autolesiones, que es el cutting, en este caso, han aumentado en los últimos años en más del 110% los casos de atención a, sobre todo, niñas que se autolesionan en este sentido y que tiene que ver con el uso de las tecnologías y del acceso a las redes, estos blogs donde se comparten. El riesgo suicida, el ciberbullying, la depresión y la ansiedad. Ahora, vamos a hacer una pausa. No se alarmen. No hay que tener miedo en este sentido, Horacio, de manera inmediata y decir, o sea que por usar el celular o la computadora o la tableta, ¿eso es lo que le va a pasar a mis hijos? No, no necesariamente. No forzosamente. Sino que existen factores previamente que tenemos que identificar. Por ejemplo, en el comportamiento. Aislamiento e irritabilidad. Son dos aspectos que suelen ser comunes en la adolescencia, en la etapa de adolescencia, y actualmente una mamá o un papá que diga, es cierto, mi hijo se aísla. A veces no sé cómo sacarlo de su cuarto. Y además es irritable. Si le digo, ya llevas 4 horas con ese celular, la irritabilidad. Entonces hay características neurofisiológicas, es decir, naturales en el cerebro de los adolescentes que no podemos cambiar en el ser humano. Todos hemos sido adolescentes y quienes ahora lo viven tienen una corteza prefrontal inmadura, tienen un sistema de recompensa ávido de placer, una gran impulsividad. ¿Y entonces qué significa? Que si en TikTok encontramos música, encontramos baile, encontramos ruido, encontramos elocuencia, dinamismo, los adolescentes no se detienen a pensar si la información es riesgosa o no, si imitar conductas, si adoptar pensamientos específicos que se transmiten a través de las redes podría ser riesgoso para su salud o para quienes le rodean. No se detienen, porque en ese sentido viene una conducta impulsiva. ¿Por qué? Todos se preguntarían, ¿por qué esto es así? Porque hay una gran necesidad de identificación, la identidad en el grupo, de sentirse que pertenecen. Vivimos la etapa de la inmediatez, Horacio, y quienes nos acompañan, la inmediatez. Los discursos de la inmediatez están teniendo mucho éxito. Y por eso los videos, en este caso, están generando que en los jóvenes siempre sea un consumo compulsivo y un pensamiento obsesivo. Fíjate, Cristian, perdón que te interrumpa rápidamente, quería nada más tocar dos puntos para que nos ampliaras un poquito en ese tema. Claro. Justo decías algo que es muy importante y que yo platico mucho con la gente en consulta y en las escuelas, y les digo, eviten darle a sus hijos menores de 3 años un dispositivo electrónico. Si pudieras contarnos qué es lo que pasa con el cerebro de un niño pequeño, porque decías, ¿no? Pues le damos, en vez de darle la mamila, le damos la mamila electrónica, ¿no? En inglés, el chupones, ¿no? Se llama pacifier, el pacificador, ¿no? Y tal cual, lo que estamos haciendo de alguna manera cuando damos estos aparatos a los menores de edad, a cualquiera, pero en general a un menor de edad, a un bebé, a un pequeño de menor de 3 años, pues nos estamos desafanando del niño, estamos dejándolo solo a su suerte, que es, si nos puedes ampliar un poquito qué pasa y qué incidencia tiene para que lo entendamos los papás, para que podamos ver qué tan fuerte puede ser el que a mayor, a más temprana edad empiecen con el uso de los dispositivos, qué efecto tiene de la posibilidad de que caigan en estas conductas compulsivas o adictivas. Sí, claro.
En este sentido, se ha comprobado que la base biológica de las adicciones en este sentido tiene que ver con este funcionamiento de las áreas cerebrales, áreas específicas que tienen un nombre, como es la amígdala, como es el núcleo accumbens, como es la corteza prefrontal. Estas áreas, entre más inmaduras sean, aumenta más el riesgo de una dependencia, ya sea leve, moderada, severa o inclusive llegar a la adicción. Hablamos muchas veces de adicciones en muchos foros, en muchos espacios y siempre agradecidos por la oportunidad, pero a veces damos por hecho que todos sabemos a qué nos referimos cuando decimos adicción. Solo hago esta pausa para recordar una de las definiciones que al momento son más completas y son, en este caso, la que genera el Instituto Nacional sobre Abuso de Drogas en Estados Unidos, el NIDA, y el cual siempre lo menciono, es dirigido por una mexicana, que es la doctora Nora Volkov. Y bueno, en este caso la adicción se reconoce como toda búsqueda y actividad, en este caso consumo compulsivo de cualquier sustancia o el desarrollo de cualquier actividad de manera compulsiva y sin control. Ese es otro de los aspectos de la definición, sin control y a pesar de los daños que causa. Significa que la adicción es cuando ya ese circuito entre la corteza prefrontal, que es el área que nos permite tomar decisiones, se conecta con el sistema de recompensa, esta bomba de la recompensa o del placer. Pues, ¿qué pasó? Que enfermamos de manera crónica y estaremos pensando todo el tiempo en aquello que nos ha generado el placer, y la adicción, por lo tanto, se convierte en una enfermedad crónica, multifactorial, y además que tiene una característica de la tendencia a la recaída. La tendencia a recaer existe. Entonces, en un niño de 3 o 4 años que se le da este dispositivo, lo que estaríamos generando es una activación de esas áreas cerebrales, una activación desmedida y una interconexión que lo que va a provocar es una dependencia temprana y que lo que va a provocar es que el niño empiece a perder inclusive la posibilidad de un desarrollo de habilidades sociales, de relacionarse sanamente con sus pares, con sus padres, con sus familiares, en el contexto escolar, en el contexto de la comunidad, en casa. Se empiezan a dificultar ciertas situaciones, estos aspectos que también tienen que ver con la personalidad, Horacio. Si de por sí pudiéramos encontrarnos con niños que tengan una característica de introversión, se vuelve más profundo aún. Y en niños extrovertidos, pues en este caso también podemos estar limitando ciertas posibilidades o potencialidades. En cualquiera de las características de personalidad que un niño o una niña tenga, a mayor medida de tiempo que se le dé el celular y que tengan acceso a esto, los limitamos en otras áreas muy importantes como son la comunicación, el desarrollo de la resiliencia, el juego. El juego es vital en los primeros años de vida. Realmente no solo los estamos enviando quizás por ignorancia o desconocimiento al camino de una adicción o dependencia, los estamos limitando. Es una injusticia darle un celular a una niña y un niño de 3 o 4 años por horas. Es injusto porque yo estoy tomando la decisión de limitar desarrollo neuropsicológico en el niño y la niña, pero existen posibilidades de prevenirlo, por supuesto, y por eso estamos hoy aquí, para platicar de todos estos aspectos. Yo sí quería hacer énfasis en que cuando observemos aislamiento e irritabilidad de nuestros niños, niñas, adolescentes, jóvenes, ahí no es momento de desesperarse, Horacio, y no es momento de decir la batalla está perdida. Más bien es el momento, es la tierra fértil de acercarse. Es lo que yo podría ir comentando. Qué maravilla. Sí, desde luego. Y fíjate que me gusta mucho cómo lo dices. Es una injusticia darle a un niño menor de 3 o 4 años un dispositivo electrónico, sin duda, ¿no? Todo esto que acabas de explicar, bueno, yo lo que les digo finalmente es como si le dieras cocaína al niño, ¿no? Porque estos estímulos, lo que hacen es que lo llevan y a ver quién es el valiente que se lo puede quitar, ¿no?
porque evidentemente entran en un proceso pues de abstinencia y de necesidad y de inmediatez de la que platicabas, ¿no? Sí. Pues finalmente, una de las grandes, de los grandes enfoques de las redes sociales actualmente, pues va tendiente al entretenimiento, ¿no? Pero bueno, platícanos un poco, ¿no? ¿Cuáles son y si esto es real, qué tan sano puede ser, en fin? Oh, yo ahí sí creo que nos llevaría mucho tiempo, pero voy a tratar de hacerlo concreto en ciertos aspectos. Por ejemplo, las redes sociales vinculadas con el uso de videojuegos es uno de los fenómenos que yo ahorita estoy observando que mayor atracción generan entre adolescentes y jóvenes, inclusive adultos. Claro. Vamos a llamarlo de esta manera, consolas de videojuegos, pero combinadas con una red social, por ejemplo, llámese Twitch, y entonces resulta que están ahí con el audífono jugando fútbol, estos juegos en primera persona o por equipos de lo que son las estrategias, los objetivos de destruir a otros o de, pues llámese como es, el personaje va a buscar matar a otro personaje. Entonces son matanzas colectivas que generan un entretenimiento y que además desarrollan ciertos aspectos de la estrategia. Ciertamente hay quien defiende, y yo respeto y podría estar de acuerdo, en que así como en el ajedrez se desarrolla la capacidad de generar estrategia, un pensamiento crítico y promueva incluso el uso de la inteligencia, pues también está justificado de alguna manera el trabajo en equipo, pero el contenido y el tiempo que se invierte, ahí podemos encontrar los problemas. Hay personas que ocupan de 8 a 10 horas de juego y además de interacción y todo el tiempo en un contenido que puede llegar a ser nocivo para la salud mental de los jóvenes y adolescentes. Ese es un uso riesgoso de redes sociales asociada a videojuegos. Podemos hablar también del uso riesgoso en el TikTok, en el Facebook y este tipo de sensaciones donde... Ay, perdón, es que se me apagó un poco la pantalla, disculpen, pensé que se había apagado. Entonces, el uso de las redes sociales también para interactuar, después ya tiene la característica de volverse compulsivo, Horacio, y entonces en este caso resulta que ya no hay una búsqueda real de información, sino que se vuelve una actividad estereotipada, una actividad que puede llegar a generar problemas, si es que es por medio del celular, como la nomofobia, que fue un estudio que se realizó en Inglaterra, si no mal recuerdo, y es la no mobile phobia. Y significa que es aquella persona que sale de casa y puede sentir pánico o ansiedad de haber salido sin el celular. ¿Por qué? Por sentirse desconectada y desconectado. Cuando en los años 80 y 90, 24 horas sin utilizar esto. Yo diría en los años 70 para no generar discusión de que no, es que en los 80 ya había celulares. Ok, aquí de lo que estamos hablando es el uso de datos. Son teléfonos inteligentes. Ya de lo último que se habla a veces es de llamadas y mensajes, de lo que se habla es de redes sociales. Bien, en este sentido, sí quería comentar también, Horacio, lo que es la transición epidemiológica para que entendamos el contexto de esto. ¿Qué quiere decir la transición epidemiológica? Que hace 80 años hablábamos de que las personas se enfermaban y se morían por enfermedades infecciosas, enfermedades transmisibles. El día de hoy nosotros reconocemos que ya ha habido una transición hacia las enfermedades no transmisibles, como son diabetes, hipertensión, pero también depresión, ansiedad, es decir, la salud mental y las adicciones. De hecho, la depresión está en segundo lugar a nivel mundial como la causa de discapacidad en este sentido laboral y que en algún momento la OMS ha proyectado que la depresión se convierte en la primera causa. ¿Qué significa esto? Que tenemos que identificar y visibilizar a la salud mental como un aspecto fundamental, no solo en la agenda pública, ¿verdad? Sino en la vida diaria, en el núcleo familiar. La salud mental es importantísima
tanto como la salud física. Por lo tanto, en esta transición epidemiológica, ahora con lo que nos enfrentamos, Horacio, es con niñas y niños que pueden estar desarrollando depresión porque hay una carencia muy notoria de estrategias de afrontamiento emocional, de habilidades sociales como la resiliencia, la comunicación asertiva. Hay una pérdida de la motivación hacia las actividades grupales. Vivimos una etapa de individualización tremenda y seguimos hablando de redes sociales. Es el efecto en la dinámica social a causa de las redes sociales, Horacio, y hablar de tristeza, de miedo y de enojo se convierte en una incertidumbre total para papás y mamás de decir, ¿cómo manejo la tristeza? O inclusive, ¿cómo sé que mi hija y mi hijo se sienten tristes? Si lo único que yo observo es que está enojado todo el tiempo. Recordemos que en la etapa de adolescencia, a diferencia de la etapa adulta, la tristeza se puede enmascarar en ciertas conductas, como decíamos, de irritabilidad y de aislamiento. Es muy importante para cerrar esta idea que nosotros tengamos y accedamos a información, que por supuesto los centros de integración juvenil trabajamos en el tema de estrategias de afrontamiento emocional. Hay programas que tenemos, proyectos como el de Socioemocionate. ¿Qué significa? De poder generar una integración social adecuada, saludable, a través del reconocimiento de nuestras emociones, que primero sepa que me siento triste para poder fluir en esa emoción y luego liberarme de ella y no generar un posible cuadro depresivo, una depresión mayor o un riesgo suicida por no haber manejado a tiempo la tristeza, Horacio. Sí, fíjate, Cristian, qué interesante y qué importante todo esto, ¿no? Otra vez tratando de retomar, tienes muchísimo conocimiento y bueno, voy a tratar de retomar un par de puntos que me gustaría, pero uno de los puntos que tocas, que es muy importante, es observar, ¿no? Estar atentos a nuestros hijos, ver estos estados de ánimo, ver estos cambios, que ciertamente el adolescente tiende a buscar su espacio y toda esta historia, pero si hay aislamiento, si hay cambios del estado de ánimo, cambios en el humor, pues es importante, son señales, son focos amarillos casi rojos que tenemos que empezar a atender de manera inmediata. Y respecto a lo que decías de esta pues de la compulsión, que es un tema importantísimo para poder comprender la adicción y cómo es que entramos en el proceso de que nos da pánico salir sin el teléfono y sobre todo a los chicos, o sea, uno a veces, y yo digo, bueno, vamos tratando de ver qué tanto lo usamos como una herramienta y cuánto tiempo pasamos en pantalla en realidad en cosas de trabajo y qué tanto no, ¿no? Y es una de las cosas que hay que trabajar con nuestros hijos, pero decías, y bueno, un orgullo de este país, la doctora Nora Wolkoff, que dice, ¿podrías imaginar un placer tan intenso por el que una persona fuera capaz de perder todo lo que le importa, como familia, amigos y la propia libertad? No queremos llegar a eso, es decir, es importante que teniendo estos focos y poniendo atención a estas señales, vayamos viendo cómo vamos trabajándolo y cómo es que tenemos que ir encaminando a nuestros hijos a un uso adecuado de estas herramientas que finalmente son, pues lo que dices, ¿no? Tecnologías de la información, ¿no? Sí, claro. Sí, y además, ¿sabes qué, Horacio? La cuestión de los factores de riesgo y los factores de protección no cambia en estos objetivos muy claros que tenemos como institución. CIJ tenemos muy claro que debemos buscar reducir, disminuir estos factores de riesgo en las personas de cualquier contexto y de cualquier línea de la vida, de cualquier etapa de la vida, y obviamente promover factores de protección específicos. Lo tenemos claro, pero también ciertamente las instituciones no podemos solas y requerimos de una corresponsabilidad ciudadana. En el tema de las redes sociales o corresponsabilidad de todos. Claro. En el tema de las redes, Horacio, tú mencionabas o rescatabas algo que ya había yo comentado hace unos minutos, y es esta parte donde los papás y las familias que viven con adolescentes, niños, niñas, jóvenes,
puedan ser personas vigilantes, supervisar contenido, supervisar el uso de las tecnologías. Claro, Pero claro. sí quisiera mencionar la característica más adecuada de esta cualidad de la supervisión, es decir, ¿cómo supervisamos? ¿Con enojo, con miedo, con autoritarismo? ¿Cómo es la forma en la que yo me acerco a mi hija y a mi hijo? Claro. Con una mentalidad en la cual quizás estoy listo para cerrarme a escuchar. Y la verdad es que la Estrategia Nacional de Prevención de Adicciones, vale mencionarlo, nos dice que uno de los principales objetivos es escuchar primero. A veces no los escuchamos. Resulta que un adolescente y un joven o un niño tiene emociones, tiene intereses, tiene gustos, tiene aptitudes y desarrolla actitudes. Claro. Se usan redes sociales por diversos motivos. Si un niño queda, vamos a decir, anclado a cierta aplicación y la juega, o la revisa demasiado, o interactúa demasiado, antes de ocupar el regaño o la represión, por miedo, por desconocimiento, por inseguridad, como papá, que puede ser algo natural, ¿qué es lo que nos va a salvar en la prevención? Y es una palabra, la información. Información basada en evidencia de preferencia, pero en este sentido lo que se propone es que la supervisión sea empática. Aquí quería llegar. La empatía con nuestros hijos. Un papá o una mamá que decide anular su empatía para buscar que su objetivo de limitar el uso del celular o de las redes se logre, y dice, es que si soy empático y si me veo buena onda, no me va a pelar. Realmente la instrucción debe ser firme, ¿no? No puedes estar 8 horas en el celular. Eso es una instrucción, eso es imperativo. Pero decir, ¿cómo te sientes? ¿Qué te interesa? ¿Tienes 14 años? ¿Te gusta alguien? Tienes 14 años y empiezas a tener información sobre sexualidad. Claro. ¿Qué te hace sentir? Esto se llama acercarse y generar una comunicación y generar vínculos afectivos. No podemos anular la empatía, no podemos distorsionar este vínculo afectivo, porque ¿qué vamos a provocar? Que se cierren. Vamos a provocar una distancia tremenda, una barrera, y entonces cuando queramos ya abordar ciertas problemáticas de índole emocional, ya no nos va a ser posible. Cuentan con centros de integración juvenil para abordar cualquiera de los problemas que ya mencioné: adicciones, autolesiones, ciberbullying, riesgo suicida, depresión, ansiedad y cualquier consumo de drogas asociado. Eso sucedería, y sucede, por lo que he mencionado. Uno de los factores es la desintegración familiar, la falta de comunicación, y a veces el papá o la mamá nos preguntamos, ¿qué hicimos mal? Si todo el tiempo estuvimos ahí. Bueno, estar físicamente es una cosa y ocupar las estrategias que ocupamos sin preguntarnos si son las adecuadas, ahí puede estar el problema. Es decir, supervisión empática, vinculación afectiva, comunicación asertiva y, sobre todo, no quiero generar mucha polémica, pero esto es un viejo pensamiento. Se predica con el ejemplo. Decirle a un hijo y a una hija, deja ese celular. Mientras en una comida familiar me ven mis hijos que yo estoy todo el tiempo ahí por cuestiones no laborales y que realmente es una revisión compulsiva, y pues esto ya se reconoce, ¿no? ¿Qué significa esto que estoy haciendo? Es la revisión del timeline de manera desmedida. Así que la congruencia entre lo que digo y lo que hago también es muy importante hacia el ejemplo y la adopción de un estilo de vida saludable realmente por nuestros hijos. Si realmente eso es lo que nos ocupa, también es importante revisar nuestras conductas, Horacio. Sí, no, desde luego. La palabra lleva, pero el ejemplo arrastra. Siempre lo digo yo en las pláticas,
en Al-Anon, en AA, en las secundarias, en las terapias, siempre les digo, la palabra lleva, pero el ejemplo arrastra. Entonces, si yo les estoy diciendo no uses el teléfono o no fumes y yo fumo, pues es muy complicado, ¿no? Ahora, en todo esto que platicas, este punto me parece fundamental, que es el acercamiento amoroso. Es decir, nosotros elegimos tener hijos y es una responsabilidad principalmente de nosotros, nuestra. Nosotros somos los adultos y tenemos que aprender a actuar como adultos. El adulto no tiene que ser rígido, duro y autoritario. La autoridad puede ser negociable. Hay cosas que se pueden negociar. No es lo mismo tratar con un niño de 4, 5, 6 años que con un niño de 18. Evidentemente, la forma de dialogar, la forma de los intereses, las emociones, todo va cambiando y nosotros tenemos que habilitarnos también centros de ayuda porque recibe también a los padres, ¿no? Mi querido Cristian, para que puedan asesorarse y aprender a acompañar en estas situaciones a sus hijos. Pero es muy importante que seamos amorosos, cero golpes, siempre acompañando a nuestros hijos, siempre poniendo las reglas, límites con amor, reglas claras, pero claras para mí y después para poderlas transmitir, porque si no, como bien dices, pues no hay congruencia, ¿no? Así es. ¿Qué tanto nos quiere comer el tiempo, pero no lo vamos a dejar, mi querido Cristian? ¿Qué tanto es saludable que se pueda usar el teléfono en realidad para los adolescentes, por ejemplo, y también para los adultos, pero bueno? Sí, bueno, en este sentido hay ciertas propuestas en cuestiones del tiempo que se debería de usar un aparato celular o un dispositivo electrónico y también en este sentido asociado a las tecnologías de la información. Se hizo un estudio muy interesante, fíjate lo que les voy a contar, de que en el uso del teléfono, cada que uno le da, ¿verdad? Para que baje y baje. Decían, bueno, pues ¿cuánto puede medir esto, no? Pues no sé, 20 centímetros, ok, 20 centímetros y cada que le das, pasas 20 centímetros de información. Y entonces decían, durante el día, si sumáramos todos los centímetros de información que pasamos, ¿cuál sería la medida que nos imaginamos que un adolescente joven puede recorrer de información? Sin Y problemas de entonces enciclopedia, ¿no? yo lo que les puedo decir es que si yo le doy 10 veces, pues ya son 200 centímetros, por lo tanto son 2 metros de información. Y yo puedo decir, hoy solo le di 10 veces y recorrí 2 metros de información. En el estudio que se realizó, y me disculpo por no recordar la fuente, que fue un estudio realmente informal, un cálculo, pero por el número de veces que se hace esta revisión, se calculaban en ciertos grupos de edad hasta 8 kilómetros de revisión. Hubo otros valores que se acercaban a los 12 kilómetros. Entonces, ustedes pueden hacer como una división de 12,000 metros entre los 20 centímetros que significa ir pasando información o lo que mide el teléfono en promedio. Esto significa que la cantidad de tiempo que se está invirtiendo en revisar contenido sí importa, porque además a nivel físico, los neurofisiólogos han demostrado que si se ocupa el celular después de las 8 de la noche o inclusive ellos recomiendan que se deje de ver media hora antes de decidir dormir, Claro. ¿ok? No de acostarse, porque tú te puedes acostar y seguir viendo y viendo y viendo. O sea, realmente te acuestas, a lo mejor estás viéndolo, pero si tú dices, yo me duermo 11:30 y así te hayas acostado a las 10:30, lo ideal es que a las 11 de la noche lo dejes en el buró, o si te hace sentir tranquilo y sin ansiedad, lo dejes más lejos, porque pareciera que hay quien dice, es que si no me duermo con el teléfono cerca de mi almohada, siento como que me falta comunicación o me vayan a llamar. Vienen estas cuestiones de ansiedad, pero bueno, ese tema es interesante también. Pero en este sentido, los neurofisiólogos proponen, en este sentido, que se deje de ocupar media hora antes. ¿Por qué? Porque activa ciertas áreas del cerebro que después generan insomnio. Entonces, seguimos hablando de lo mismo. La cantidad de tiempo que yo decido invertir en el uso del teléfono y de las tecnologías tiene que ver también con la hora, tiene que ver con el desarrollo de mis actividades. Es como en el tema de adicción a sustancias.
Si ya interfiere con el adecuado desarrollo de mi vida familiar, social, escolar, laboral, y dices, bueno, es que estaba viendo el celular, hay personas que se accidentan, lamentablemente, incluso han muerto en accidentes automovilísticos por haber decidido usar el celular, y es que es esta conducta compulsiva de la revisión. Entonces, en este sentido, ¿qué se propone? Que el uso sea con un objetivo claro. Si decides jugar, pues no es saludable hablar de 5 horas en el, ya iba a decir en el Candy Crush, ¿verdad? Pero no está permitido, en un juego cualquiera. Es decidir espacios de tiempo. Para un niño de 8 años se propone que se ocupe en lapsos de 1 hora, en este sentido, no más de 3 lapsos en el día, y estamos hablando de un niño de 8 años. Si a mí me preguntan qué opino de esta propuesta, pues yo diría inclusive que una sesión, es decir, un lapso de 1 hora, un tercer lapso, quizás ya no sea tan adecuado, pues al final el niño requiere actividades realmente físicas y de interacción social para un adecuado desarrollo físico y mental. Así que el uso también depende de la etapa de la vida, y quisiera hacer una mención muy rápida. Adultos mayores. Hablamos mucho de niños, adolescentes y jóvenes, pero nuestros adultos mayores, que en algún momento ya entendemos a aquellos que se han jubilado, que ya pasan más tiempo en casa, que ya no ven tanto tiempo a su familia por razones de trabajo, de distancia, también están eligiendo, permítanme decirlo de esta manera, refugiarse en el contenido de las redes. Quien hace un uso adecuado, entenderíamos que no se la pasa todo el tiempo en Facebook comentando, dando like, porque también genera esta cuestión de adicción. Aquí se recomienda a nuestros adultos mayores que también piensen en esta palabra: uso responsable. Finalmente, sé que el tiempo se nos está acabando, pero ¿cómo podríamos ir cerrando, Horacio? Realmente decir que si nosotros pensamos en un uso responsable de las redes sociales, el uso responsable tiene que ver con el tiempo que invierto en ellas, con los contenidos que decido ver, revisar, y que tiene que ver con una adopción de pensamientos y conductas, y tiene que ver también con la supervisión que hago en los menores de edad que viven en mi casa. En ese sentido, también en el contexto escolar, para los docentes es muy importante que si trabajan por medios telemáticos, cuiden los contenidos y revisen los contenidos a los que se tiene acceso. El uso responsable de las redes sociales es uno de los aspectos fundamentales para evitar caer en adicciones y caer, por supuesto, en riesgos como los que ya mencioné, y que tiene que ver con estos factores principales, que con esto cerraría la idea. Claro. ¿Por qué ha aumentado tanto el problema de adicciones? Y los expertos en centros de integración juvenil, autoridades que llevan muchos años, y nosotros que a lo mejor llevamos menos tiempo, pero lo tenemos claro en centros de integración juvenil. Si ha aumentado el problema de adicciones y también a las redes sociales, es por lo siguiente: hay una alta disponibilidad, hay una alta accesibilidad, y sobre todo hay una baja percepción del riesgo o daño. Entonces, ¿los teléfonos son disponibles? Sí. ¿Son accesibles? Por supuesto, ahí está el dato: 45% de los usuarios de Internet en México son jóvenes entre 13 y 24 años. ¿Y hay baja percepción del riesgo-daño? Sí. Sí, porque hay también estadística que nos habla de los casos de, en este sentido, abuso sexual a través de un contacto en primera instancia por redes sociales. La policía cibernética, Horacio, ya cerrando, lo prometo, habla de que una persona, un agresor en este tema sexual a través de una red social, puede lograr que un niño o adolescente se desnude de los 0 a los 8 minutos, es decir, desde un hola, ¿cómo estás?, a lograr que el adolescente o niño se quite la ropa, lo logran en 8 minutos. 8 minutos que yo puedo estar en una reunión y decir, ahorita voy.
8 minutos en los que yo puedo venir del trabajo a la casa y mi hijo esté en la computadora o mi hija. Wow. 8 minutos que le pueden cambiar la vida a una persona menor de edad. Esto tiene que ver con el uso responsable, pero con esa supervisión empática y con esta supervisión constante, vigilancia de los contenidos y el uso de tecnologías de la información en niñas, niños y adolescentes. Horacio. Qué dato tan impresionante, 8 minutos, impresionante, ¿no? Fíjate que ahora que, o sea, tocando este punto, creo que es importante, yo me atrevo a dar como parámetros generales de sugerencias. Yo sí soy muy enfático y muy claro en el tema con los papás de mis adolescentes y de mis chicos, y les digo, antes de los 4 años no les des nada, ni tabletas, ni teléfonos, ni juegos, nada. Juegos de mesa, juegos en la calle, y corre con él y muérete en el parque, y ensúciate, enlódate y mójate y todo, juega con el niño todo lo que puedas. A partir de ahí, una vez que se terminen las cuestiones cotidianas de la interacción en familia, de las cuestiones de la casa, de las cuestiones de la escuela, que tenga un orden, que haya una estructura, a lo mejor 1 hora pudiera ser un uso medianamente sano, hasta, no sé, 6, 7, 8 años. A partir de ahí, a lo mejor un poquito más de tiempo, pero no es obligatorio. Es decir, creo que finalmente no van a morir si no tienen el teléfono. Lo grave, y esto me gustaría nada más que lo tocaras por ahí para, pues ahora sí ya más o menos ir cerrándolo. Precisamente si nosotros dejamos que ellos tengan este teléfono y estos likes y toda esta interacción que solo se da en las redes y que de pronto se desconectan porque pues, con el tema de la pandemia ha venido una descohesión social, digo yo, por llamarlo de alguna manera, o sea, no esta cohesión que se da en la escuela, del contacto, del recreo, del salón de clases, no lo hay. Y hoy se enfatiza, ya existía, pero ya se enfatiza todavía más el tema de que creen que es importantísimo tener muchos likes y muchos seguidores, y si no los tienen empiezan a entrar en más ansiedad, en más depresión, en ideas suicidas, en hacerse daño. ¿Qué hacemos con eso? Entender primero. ¿Por qué? Porque en este caso hay un proyecto de los Centros de Integración Juvenil que se llama No te enredes en las redes, donde se habla del por qué hay que regular este uso. Pero también quiero hacer referencia a un autor que yo reconozco y admiro, que es el doctor Eduardo Calixto, que es jefe de neurofisiología del Instituto Nacional de Psiquiatría. El doctor Calixto publicó un libro que se llama Neurotweets. Y entonces en este libro de Neurotweets nos habla del efecto que tiene el like en el cerebro. Y así como te comes un chocolate y genera dopamina, que es este neurotransmisor pues del placer, ¿verdad? Y ciertos neurotransmisores se activan a través de un chocolate. Bueno, cuando tú entras a tu Face y subiste una foto, esto es para los papás, para que entiendan, a ver, ¿por qué mi hijo a veces se la pasa así como en la selfie, hasta encontrar la selfie perfecta? ¿Por qué? Por eso hay que entender. Pues porque el like lo que genera es dopamina. Entonces, 10 likes generan dopamina. Pero no es lo mismo 10 que 100. Es como decir, no es lo mismo, esto es muy delicado, pero no es lo mismo consumir cierta cantidad de cocaína, vamos a decir, medio gramo que 1 gramo. Entonces, no es lo mismo 100 likes que 1000 likes. ¿Qué es lo que busca el adolescente? La sensación de placer, la integración. Y aceptación. ¿Qué es lo que da el like? El like a nivel neurológico da placer. En el estómago pueden experimentar así como un enamoramiento. Wow, tengo más 20 notificaciones y decir, a 386 personas les ha gustado tu publicación y 114 comentarios. Ahora imagínate una publicación que se vuelve viral. Entonces ahora resulta que lo viral se vuelve tan atractivo como hace 50 años era atractivo a lo mejor graduarse de la universidad para un joven o un niño y decir, yo algún día voy a ser licenciado. Ahora puede ser, yo algún día voy a ser influencer y me van a seguir millones.
Entonces, ¿a dónde está depositándose ahora la motivación de los jóvenes? En recibir likes. Entonces, ¿qué entendemos ahora? Que a nivel neurofisiológico en el cerebro y por lo tanto a nivel psicológico en el pensamiento, hay una conexión. Claro. A más likes, a más interacciones, más dopamina, más placer, conectado con esta corteza prefrontal inmadura, porque hablamos de adolescentes y jóvenes, niños, que dice, decido usar más redes sociales, decido generar más contenido, fotos, ponerme a bailar con cierta música, no me importa. Aquí es donde entra la parte de que no se detienen a pensar qué contenido es. No me detengo a pensar si es hipersexualizada la red. No, yo voy a bailar, voy a ocupar la palabra, yo voy a perrear para generar interacción, para generar likes, por lo tanto, para sentirme bien, por lo tanto, para sentirme integrado y por lo tanto, para muchas veces sentirme irritado si me van a bloquear esta posibilidad de sentirme aceptado, admirado e identificado con un grupo. Y aquí es donde repito la estrategia. Acercarse empáticamente y entender qué ganas con lo que estás haciendo de acuerdo al uso que le das a las redes sociales. Antes de decir, está mal lo que haces, tenemos que entender por qué lo haces. Exactamente. No, Cristian, pues podríamos estar todo el día aquí. Haremos otro programa, te lo prometo. Pero, fabuloso. Pero bueno, por favor, a todos los que tengan la oportunidad de acercarse a centros de integración juvenil, diles que los datos de contacto, por favor, para que puedan saber los tuyos, los de las redes, en fin. Esto va a ser paradójico porque los voy a invitar a que nos sigan y a que generemos más seguidores y a que nos ayuden a generar más dopamina, pero no, la verdad es que nos importa ser visibles. Esto tiene que ver con visibilizar la salud mental, los centros de integración. Sí, perdón. Tiene altísimo contenido, eso es lo importante. Así es. De verdad, todo el tiempo, por favor, regístrense en todos los centros de integración de todo el país, no importa dónde vivan, porque todo el tiempo llega de Chetumal, de Cancún, de Pachuca, de Monterrey, de Laredo, de Sinaloa, de todos están haciendo trabajo porque nos hemos adaptado, bueno, me incluyo, nos hemos adecuado y adaptado a esta pandemia y entonces hemos hecho y se ha creado redes sociales con alto contenido, con funcionalidad, con salud, con bienestar. Sí, claro. Bueno, en este caso la invitación es a seguir las redes sociales, por supuesto. ¿Por qué? Porque queremos visibilizar la importancia de la salud mental, de la prevención de adicciones. Queremos que los papás y las mamás tengan acceso a ese contenido que bien has mencionado. Queremos que los jóvenes sepan que también si su decisión es ser visibles en redes sociales y generar comunidad, pues lo hagan a través de nuestras estrategias como son Preventubers, como es la fanpage de Juventudes Sin Adicciones. Entonces, en este caso, Horacio, invitar a que sigan a los centros de integración juvenil en Facebook, también tenemos Instagram, recientemente TikTok. ¿Y qué es lo que buscamos? Pues promover estilos de vida saludable. Por supuesto, la página de Facebook de CIJ Pachuca, que pues eso es lo que, insisto, tenemos el objetivo de generar mayor participación y que la información basada en evidencia para la prevención de adicciones llegue cada vez a más personas. Es muy importante en la actualidad que las personas estemos informadas. ¿Para qué? Para tomar mejores decisiones que incidan realmente en una mejor calidad de vida, en una mejor cualidad de la forma en la que nos relacionamos con los demás. Así que orgulloso también, Horacio, debo mencionarlo para cerrar, coincido contigo, pertenecer a la mejor institución de México y como dices, casi del mundo en salud mental y adicciones como son centros de integración juvenil y que ya llevamos más de 50 años en esta noble labor y que ojalá vayamos sumando más y más cada vez en cuanto a la cantidad de personas que podemos impactar y que puedan ser voluntarios también, por supuesto. Claro, por supuesto. Y bueno, no se olviden, el teléfono es 52 12 12 12. De cualquier parte de la República Mexicana, llamen 52 12 12 12, cij@cij.gov.mx y por favor, de verdad, acérquense a centros de integración juvenil.
o a cualquier otra asociación, es decir, esto es tendiendo redes, hay muchas otras opciones, pero centros, aquí está, tendiendo siempre la mano con personal altísimamente calificado, como mi querido Cristian, que hoy nos hace favor de darnos este tiempo, y aprecio enormemente que nos hayas acompañado. Gracias nuevamente, gracias a Centros, gracias a Gina, gracias a la doctora Carmen Fernández, gracias a todos por hacer posible este programa. Gracias a Alex Larrañaga, que siempre está súper atento y pendiente. Muchas gracias. A Ginita. No queda más que agradecer y que, por favor, seamos cuidadosos. No tengamos miedo, pero seamos muy responsables. Es habilitarnos, la responsabilidad es habilitarnos a nuestras decisiones para la respuesta que viene a esa decisión. Y entonces, si decidimos darle un teléfono a nuestro hijo, es con esa obligación y compromiso de estar ahí y ver qué es lo que ve, y si de pronto se siente invadido, ser respetuosos, pero sí saber que está viendo y tiene que entender que nosotros, la condición para dárselo es estar ahí. Cristian, no sé si quieres agregar algo más. Solo mencionar esto, centros de integración juvenil en estos tiempos tan difíciles que han generado la pandemia, adaptamos los proyectos de prevención y tratamiento especializado en adicciones de manera telemática. Significa que usted, si siente miedo, inseguridad o simplemente por protección decide una atención a distancia, centros de integración juvenil estamos dando atención, brindando esta atención de manera telemática, virtual, a toda la población que así lo requiera. Hay un autodiagnóstico en este sentido, un micrositio, Horacio, que pueden agregarlo así en la página de CIJ, aparece autodiagnóstico, y pueden generar un conocimiento de cómo están sus límites en cuanto a consumo de alcohol, tabaco o drogas, problemas de violencia, depresión, ansiedad, y no se queda ahí, sino que también cuando ustedes ya conocen su resultado, pueden decidir ser atendidos en cualquiera de los centros de integración juvenil del país, que como bien dijiste, somos 120 la fuerza de CIJ en México. Gran fuerza. Bueno, y tenemos un concurso, el concurso del TikTok. De TikTok por las juventudes, y que pues bueno, ahí el primer lugar se puede llevar hasta 12,000 pesotes, así que bueno, ahí está la difusión también, Horacio, para los grupos de 12 a 17 años y de 18 a 29 años. Pueden participar de manera individual o colectiva, generando videos en TikTok para que sepamos que el TikTok no tenemos que satanizarlo necesariamente, sino transformemos el uso de TikTok en un uso responsable y que también pueda aportar información valiosa para las juventudes. Que deje buen contenido de calidad, para que nos deje un aprendizaje positivo y sano. Pues Cristian, nuevamente muchas gracias, gracias a Centros, gracias a Aztele TV, mi casa adorada, gracias a Male, gracias a Kenner, gracias a Alejandro, gracias a Edgar, gracias a Ro, y gracias a todos los que hacen posible este programa, y gracias sobre todo a ustedes que nos ven, que nos siguen y que comparten estos programas para que lleguen a mucha gente, que sea de beneficio para todos los seres. Muchísimas gracias y nos vemos a la otra. Nuevamente, Bien Integra, salud integral, cuerpo, mente y espíritu. WowMX.tv WowMX.tv